tal, señoras y señores seguidores del grupo multimedia de comunicación La Cerca? Les invitamos a disfrutar de una entrevista interesante, porque interesante es el tiempo que se abre en la Universidad de Castilla-La Mancha, que afronta en el futuro más inmediato una cita importante para designar quién será el rector de la Universidad Regional en el próximo periodo. Ya tenemos uno de los candidatos y hoy está aquí junto a nosotros en estas instalaciones de nuestra casa, de La Cerca, de la casa de todos ustedes, don Francisco José Quiles Flor. Bienvenido. Bien, muchas gracias por haberme invitado. Catedrático de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de Castilla-La Mancha y ya candidato a optar al rectorado de la universidad. Técnicamente no, yo seré candidato el día que se convoquen. Ha sido anunciado al menos. Pero vamos, he anunciado mi intención de presentar la candidatura, sí. En 2011 ya dio ese paso, sí. Obtuvo un 49% aproximadamente del respaldo de la universidad, se quedó a las puertas, sí. Ahora lo intenta. Recuerdo que hace no mucho más de un año compartíamos una conversación en este mismo sitio y yo acababa preguntándole, ¿se va a volver a presentar para las próximas elecciones? Me decía, no sé, me lo puedo plantear, tengo que hablarlo con mi familia. ¿Le ha costado mucho hablar? Con mi familia sí, o sea, con mi familia vamos a decir que es poco entusiasta, porque indudablemente el que se hace cargo de un cargo de estas características y en una universidad tan dispersa geográficamente, el sacrificio personal y familiar es muy grande. Pero bueno, mi familia universitaria, casi toda ella, está totalmente de acuerdo y dispuesta al sacrificio. Cuando anunciaba hace apenas unas horas que daba ese paso y que optaba de nuevo al rectorado, decía que asumía una especie de compromiso público por devolver a la universidad lo que un día tuvo y por hacer algo diferente a lo que se había hecho en estos últimos 4 años fundamentalmente. Cuando usted nombra la palabra diferente, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es un proyecto de todos y para todos, un proyecto participativo, un proyecto donde colabore la comunidad universitaria, y ahí digo profesores, personal de administración y servicio y los propios estudiantes, en definir lo que queremos para el futuro. Un proyecto que nos ilusione, que estemos convencidos de tener de nuevo una universidad regional altamente competitiva, que volvamos a ser el referente claro de las familias castellano-manchegas para que sus hijos estudien en la Universidad de Castilla-La Mancha, que volvamos a ser el referente claro para las empresas de Castilla-La Mancha, para ayudarles, para hacerlas más competitivas, para hacer transferencia de tecnología, para conseguir enriquecer el tejido productivo, que seamos el referente para la sociedad, para desarrollar la cultura, para participar en la vida de la universidad. Una universidad, no la de Castilla-La Mancha, cualquiera, una universidad pública no son solo clases, aulas, es algo más. Y ese algo más es participación ciudadana, es cultura, es desarrollo. Eso es lo que quiero para mi universidad. Me decía que su familia ha sido reticente a la hora de su decisión. ¿Quién entonces es quien más le ha mostrado su apoyo para que diese ese paso al frente? Hombre, indudablemente mi familia también, pero sobre todo mis compañeros, representantes de estudiantes, compañeros profesores y administrativos, que en el día a día, cuando he ido a dar clase todas las mañanas, me han dicho, Paco, no te lo pienses, vuelve a intentarlo. Esos son los que más me han ilusionado, porque la verdad es que cualquier derrota, o sea, la derrota dulce porque pierdas por 3 décimas, no existe. La derrota es una derrota, la democracia marca quién gana y quién pierde, y yo perdí, y eso te lleva indudablemente a tener sus consecuencias en el ánimo personal. Pero el apoyo de mis compañeros de la universidad, cuando meses después me volví a presentar a director del Departamento de Sistemas Informáticos, me votaron por unanimidad mis compañeros, cuando volví al Consejo de Gobierno y defendí ciertas posturas y encontré apoyos duros, porque lo normal, lo más fácil es estar a favor del equipo rectoral, sea cual sea el equipo rectoral, fueron los que me convencieron de que había una oportunidad, había otra forma de hacer las cosas, había otra opción y yo podía encarnar esa otra opción. ¿Qué experiencia saca de esa anterior vez para asumir ahora el proceso nuevamente? La experiencia es sobre todo que hay que conseguir transmitir ilusión, que hay que oír a los compañeros,
que hay que hacer el programa desde abajo hacia arriba, es decir, desde los compañeros, desde los estudiantes, oír sus problemas, ver sus necesidades y hacer el programa de gobierno. Yo en aquel momento era vicerrector, y cuando uno es vicerrector está rodeado de un equipo de gobierno fuerte y tienes cierta tendencia a querer interpretar lo que las personas necesitan. Si una consecuencia, una conclusión saqué, es que es necesario sobre todo empezar oyendo. Y por eso he anunciado mi candidatura antes de que realmente se convoquen las elecciones, porque quiero tener suficiente tiempo para oír a todos y hacer el proyecto que entre todos consideremos óptimo para la universidad. Y con ello yo creo que conseguiré un proyecto muy superior al que presenté hace 4 años. Lo ha dicho antes, apuesta por invertir la situación, por el diálogo, por la transparencia, por la participación, por una universidad que no sea excluyente, que esté integrada en la sociedad. ¿Cómo se hace eso? Y sobre todo, mi pregunta es muy clara, ¿tiene usted miedo de lo que pueda encontrar si finalmente llega a ese cargo? Vamos a ver, la situación de la universidad es compleja. Ayer, cuando anuncié la candidatura, lo expliqué. Hemos tenido, sobre todo, una pérdida de alumnos sangrante. Una pérdida muy importante de alumnos. En alumnos de primera matrícula, pues hemos pasado en estos años de 9.800 y pico alumnos por año a 5.400. Eso es una pérdida del 45%. Entonces, la situación es esa. A eso hay que sumarlo a una situación económica compleja, porque justamente aquí mismo dije, me preguntaron hace esos meses, ¿qué no habría hecho usted? Y yo contesté, admitir un presupuesto de 98 millones. Pues ese es el problema, es que se admitió un presupuesto que nunca se debió admitir, que debimos luchar y enfrentarnos al gobierno regional para conseguir mayor financiación. Y la prueba de lo que digo es que dicen, bueno, es que el gobierno del PP no era sensible a la universidad. Vamos a ver, todas las comunidades autónomas, todas las que nos rodeaban en ese momento, menos Andalucía, tenía gobiernos del PP. Todas aplicaron reducciones importantes de presupuesto, porque era normal, porque era un momento económico que todos deberíamos colaborar en reducir los gastos del aparato del Estado. Pero el problema es que nosotros admitimos una reducción que es el triple de la mayor reducción del resto de universidades. ¿Porcentualmente cuál Porcentualmente. ¿Cuál fue la reducción que sufrió Nosotros la universidad por parte del gobierno? Nosotros un 40 y tantos %, un 42, 43%. Y la siguiente en reducción, que fueron las universidades catalanas, que no son limítrofes, estaban en el 17%. Y las del entorno estuvieron en el 14%, en el 15%. Para que se haga una idea de la diferencia de sacrificio. Claro, eso nos ha llevado a una situación financiera comprometida, nos ha llevado a una reducción de prestación de actividad muy importante, pero es que no quedaba más remedio con ese presupuesto. Por eso yo focalicé, y ya hice el primer anuncio, en octubre del 2012 yo publiqué un artículo en prensa en el cual decía que es que no se podía, es que hay por debajo de cierto nivel de gasto que tú no puedes hacer una actividad. Y esa es la situación. Y esa situación nos ha llevado a una pérdida de competitividad, que no ha sido solo por eso, ha sido también porque el resto de universidades definieron planes estratégicos teniendo en cuenta la crisis económica para intentar ser imaginativos y sin modificar la plantilla de profesorado, porque no se podía, porque estaba limitado por ley, pero sí ofertar títulos más competitivos, dobles titulaciones que pudieran atraer alumnos, hacer guiños a la sociedad y a su clientela. Nosotros no, nosotros hemos permanecido estáticos. Nosotros estamos orgullosos de haber mantenido todas las titulaciones que teníamos. Sí, pero es que no se trata solo de eso. Se trata de buscar másters que el mercado esté demandando. Se trata de juntar grados que faciliten que alumnos excelentes puedan hacer 2 titulaciones simultáneamente y les dé una mejor expectativa de empleo. Se trata de hacer muchas cosas que no se han hecho y que no solo implicaban dinero, O sea, la crisis no es un problema solo de dinero,
que por supuesto es dinero también, es un problema de imaginación. Aquí lo que ha pasado es que el equipo de gobierno de la universidad, con los problemas económicos del día a día, ha olvidado lo importante, lo fundamental. Que es fácil, cuando uno está centrado en llegar a final de mes, es muy difícil pensar en qué vas a hacer dentro de 2 años. Pero el problema es que lo primero que tiene que tener una institución académica claro, es cuál es su destino. Y después modulará la velocidad según los tiempos económicos. Pero lo que modulas es la velocidad, pero no el destino. Dijo en su momento, y lo ha repetido hace un instante, jamás habría admitido un presupuesto de 98 millones de euros para la universidad. Entonces, se sobreentiende que se habría podido conseguir más. ¿Faltó voluntad? Vamos a ver, eran tiempos muy difíciles. 2 años después hubo un momento que el gobierno regional dijo y propuso un presupuesto, el rector entonces se plantó, hicimos piña y en Consejo de Gobierno yo fui el primero que dije, usted es mi rector y estaré con usted, y hubo una rectificación del gobierno regional. ¿Por qué no se hizo eso 2 años antes? Ese es el problema. Es que en ningún momento el rector salió a los medios públicos a decir esto no es posible. Si hubiera podido conseguir eso, es ser adivino. Pero lo que sí que está claro es que se debería haber intentado. Ha mencionado un recorte superior al 40% por parte de financiación procedente del gobierno regional a la universidad. ¿Quién ha sufrido o qué ha sufrido más las consecuencias de esa disminución? Pues claramente las tasas de matrícula de los estudiantes. En estos momentos somos, creo que, si no la primera, la segunda, creo que la primera universidad de España que los estudiantes pagan más porcentaje del coste real de la matrícula, del coste de lo que cuesta que un estudiante estudie. Y eso es muy triste. O sea, una región pobre como Castilla-La Mancha, comparada con otras, resulta que le pedimos porcentualmente más esfuerzo económico a nuestros castellano-manchegos. Eso es duro de decir, pero es la realidad. O sea, somos de las universidades que menos dinero gastamos por estudiante de España, además con una distancia importante. ¿Cuánto? Pues 4.500 y algo euros por estudiante. La media está por encima de 6.000, no me voy a País Vasco y algunas que están en el límite, y claro, aunque tengamos unas tasas similares, el porcentaje que paga un estudiante respecto a lo que cuesta es superior al resto de comunidades. Ya sé que los porcentajes siempre son complicados, pero no queda más remedio que hacer un esfuerzo e incentivar a los estudiantes a que se queden. Pero el problema derivado de eso, de la falta de imaginación para plantear nuevas titulaciones, nuevos perfiles, dobles grados, la suma de todo eso es la caída de estudiantes. La suma de todo eso es que hace 4 años se quedaban el 70% de los estudiantes que hacían la PAE en Castilla-La Mancha, y el año pasado, porque aún no hay cifras, estuvimos en el 54, 55, 56%. Es decir, cada vez los estudiantes optan más por otra universidad. Estamos al borde de que más de la mitad no se queden. Es decir, dejar de ser la referencia mayoritaria para los castellano-manchegos. Ha mencionado la primera consecuencia en esa caída importante de las matriculaciones. A nivel de cómo la Universidad de Castilla-La Mancha se sigue viendo o se sigue evaluando desde fuera, ¿cómo se ha notado ese recorte presupuestario? Por ejemplo, en el posicionamiento que la universidad tenga en rankings comparativos con otras. En rankings no estamos del todo mal, pero le voy a explicar. Los rankings reflejan una foto todos del pasado. ¿Por qué? Porque los rankings, para empezar, gastan datos como mínimo de 1 año, cuando no de 2, porque es el tiempo que necesitan para hacer la publicación.
Pero eso hay que sumar que la mayoría de los rankings, una parte muy importante de los rankings, es la respuesta en investigación de la universidad. La respuesta de investigación de la universidad es de artículos publicados o patentes conseguidas. Los artículos publicados o patentes conseguidas de hoy es la investigación de los últimos 3 o 4 años. No es un hecho que de ayer. ¿Cuál es la situación? Pues que la posición de los rankings de hoy en día responden al bien gobierno o mal gobierno de hace 3 o 4 años. Nosotros realmente sabremos el impacto que ha tenido esta crisis en nuestra universidad dentro de un par de años como mínimo en esos rankings. Y me temo que lo vamos a saber. Ese es el problema. A falta de que evidentemente queda muchísimo por hablar y por discutir, para empezar con el nuevo Ejecutivo Autonómico, ¿se vislumbra ya un cierto cambio de aires? Por ejemplo, me viene a la cabeza esa doble visita que en poco tiempo ha habido por parte de pesos pesados, incluido el presidente del gobierno regional, en concreto el campus de Albacete, donde se ha retomado esa obra que va a haber finalizado el edificio donde se va a impartir la titulación de farmacia. 4 años prácticamente paralizado y ahora se retoma. Se espera que de cara al próximo curso esté finalizado y disponible para los alumnos. ¿Se percibe al menos un cambio de actitud? Yo creo que ha habido un cambio clarísimo de talante. O sea, indudablemente la Universidad de Castilla-La Mancha está en Castilla-La Mancha, los problemas económicos que tiene la Junta de Comunidades seguirán existiendo, pero hay un cambio de talante hacia la universidad, de intentar el diálogo, de intentar ver y venir y ver los problemas. Y yo creo que eso al final se transformará en otro ambiente. Yo personalmente lo percibo y además me alegro mucho de que eso sea así, de que haya una relación fluida entre el gobierno de Castilla-La Mancha, sea el que sea, y el gobierno de la universidad, sea el que sea, porque es necesario. O sea, la universidad es una institución independiente, cuyas elecciones son independientes de la universidad, de las elecciones regionales y del gobierno que esté en Toledo. Pero lo que sí que es cierto es que es necesaria la colaboración entre ambas instituciones para hacer posible que de verdad la universidad pueda ser un motor de Castilla-La Mancha. Evidentemente los recortes han sido una realidad, han estado ahí, había que ajustar, la situación era complicada, pero por ejemplo cuando miramos el caso concreto de ese edificio de la Facultad de Farmacia, ¿es lógico, hasta qué punto es lógico que durante 4 años eso haya estado paralizado, y más si se tiene en cuenta que buena parte de la financiación, casi toda, venía de Europa? Vamos a ver, no es lógico, pasamos momentos muy malos y por eso lo paralizaron, pero yo creo que en todo existen prioridades. El problema es que la Junta de Comunidades encomendó a la Universidad Regional poner varias titulaciones en marcha. Esas titulaciones necesitan de un edificio, necesitan de unos medios, y si tú tomas la decisión de que esas titulaciones sigan, esos medios mínimos hay que ponerlos, tienen que estar. O sea, en el caso de farmacia, como cualquier titulación experimental, pues es más complicado, porque además necesitas laboratorios, Se ha intentado, pues en unas instalaciones pensadas como edificio administrativo, que es donde está farmacia hoy en día, que se solventara. Se ha solventado parcialmente, indudablemente no se ha podido solventar totalmente, pero no solo eso, sino que ha obligado a un edificio administrativo transformarlo para un corto periodo de tiempo en un edificio experimental. Eso supone transformación de espacios, transformación de laboratorios, gasto en transformación de la estructura de bajantes de aguas, de iluminación, de potencia necesaria, cuestión que va a ser útil 2 o 3 años. Es decir, una decisión así lleva a transformar un edificio, gastar un dinero que va a ser útil 2 o 3 años, porque cuando realmente el edificio necesario esté, se va a trasladar farmacia y va a ser en año y medio, no más. Es decir, el problema es que hemos estado en unas situaciones muy complicadas, tanto aquí como en Medicina de Ciudad Real. Medicina de Ciudad Real es el mismo caso. ¿Considera que además ha faltado promoción a la universidad como tal, como
como entidad, como referente regional, que se ha perdido un poco esa imagen de cercanía y de presencia, al menos, que sí venía teniendo en el periodo anterior? Yo achaco en gran medida la pérdida de alumnos a ese problema. Una buena parte del problema está en que la Pero eso universidad... tampoco cuesta dinero, ¿o sí? Ya, pero se toma la decisión de estar o no estar. ¿Y por qué? Pues no lo sé, o sea, yo no sé por qué se ha tomado la decisión de casi no visitar institutos de enseñanza media, por qué se ha tomado la decisión de que el rector y su equipo de gobierno estén menos presentes en los medios de prensa, por qué se ha tomado la decisión de no hacer una serie de actividades que veníamos haciendo, que el coste económico es mínimo. La cuestión es que al final, y eso los medios de prensa lo sabéis mejor que yo incluso, la presencia de la universidad se ha diluido. Y cuando tú no estás en los medios, pues los padres piensan en otras opciones. Cuando tú estás en los medios y los padres se enteran de que hay una facultad de medicina, una escuela de informática, de industriales, de agrónomos competitiva, se plantean, ¿por qué voy a mandar a mi hijo a Madrid, que me cuesta más, que es mucho más caro vivir, cuando lo tengo aquí y tiene la misma calidad como mínimo y mucho más trato cercano, porque tenemos menos estudiantes y nos podemos permitir ese trato cercano? Si la calidad en la atención de la universidad, del profesorado, no ha bajado en absoluto. El problema es que hemos tenido una pérdida de presencia social que nos ha hecho desaparecer de la foto. Pero ya no solo estar en los medios, también me refiero al simple hecho de estar en la ciudad. A veces parecía como que el campus era, o es, sí, sí, algo muy ya alejado, que sí, no participa del día a día sí, de la vida de la ciudad. Claro, ahí volvemos, mi concepto de universidad inicial, que decía que no es solo la Universidad de Castilla-La Mancha, es un concepto de universidad como universitario que me siento desde hace muchísimos años. La universidad es algo más que dar clase. Es presencia social, es actividad cultural en el campus, es obras de teatro en nuestro campus, en nuestras múltiples salas apropiadas para ello, es programas de radio en el campus, es programas de televisión, es vivir, que la gente encuentre que es natural llegar a la universidad y hacer uso de sus jardines. En algunos campus hasta nos encontramos con que los fines de semana los espacios ajardinados de la institución se cierran. Es que no pueden ir ni sus chiquillos a correr por los jardines y acostumbrarse a que esa es su universidad. Ese es el problema. Pero hemos tomado esas decisiones, en parte pues porque me figuro que habrán calculado que era más barato el cerrar y que limpiar menos, no lo sé. Pero la cuestión es que la suma de todo eso nos ha hecho distanciarnos de la sociedad de Castilla-La Mancha. ¿Qué ha sucedido durante estos años con la investigación propia de la Universidad de Castilla-La Mancha? Bueno, pues vamos a ver, nuestros investigadores, que tienen grupos muy competitivos, han seguido consiguiendo financiación aceptable a nivel nacional y a nivel europeo. Dentro de que también ha habido una bajada de fondos a nivel nacional importante, pero incluso ahí nos hemos hecho más fuertes. Pero durante 3 años, es decir, hasta que se acercaban las elecciones, no hubo ningún programa propio. O sea, la Universidad de Castilla-La Mancha no gastaba 1 euro en investigación. No hubo programa regional. Solo cuando se acercaron las elecciones regionales se recobró la última convocatoria que hizo el anterior gobierno y que no financió, vamos a decirlo todo. Solo entonces. En este país es que de vez en cuando hace falta que se acerquen las elecciones para el que está en el poder, del tipo que sea, diga que llevo 3 años sin poner un duro en investigación y a lo mejor me lo van a echar en cara. Creo que es muy condescendiente con de vez en cuando. Claro, ese es el problema. El problema es que de la investigación hay que preocuparse en el día a día. Y hay que preocuparse en el día a día y vuelvo a decir lo mismo. No, es que toda la Universidad Española no lo hizo. No. Sin salirnos de Castilla-La Mancha. La Universidad de Alcalá, que tiene campus en Guadalajara, es una universidad madrileña, pero tiene campus en Castilla-La Mancha, mantuvo el programa propio.
haciendo un especial esfuerzo, diciendo, ya que ha bajado la financiación nacional, es básico que nuestros grupos tengan al menos lo basal para subsistir, para seguir investigando y volver a ser altamente competitivos en el mismo instante que vamos a decir que a nivel nacional vuelva a haber dinero para investigación. Eso no lo hemos hecho nosotros. Ya digo, lo hemos hecho con una convocatoria que es muy de agradecer, pero a pocos meses de las elecciones. Y a nivel de acuerdos y relaciones con las empresas, partiendo de la base de que al menos debería considerarse la Universidad Regional como un motor que dinamice la región, ¿qué ha sucedido y qué quiere usted que suceda, si de su mano está? Vamos a ver si algo, vamos a decir, yo quiero y amo en la investigación y la transferencia, porque he sido vicerrector de investigación, soy investigador, he representado incluso a la CRUE como responsable de todos los vicerrectores, a nivel de transferencia, que yo considero fundamental, sobre todo en una universidad como la de Castilla-La Mancha, una universidad regional, pública, implicada en la sociedad, ha pasado lo mismo. Antes de ayer el rector daba un dato, pero claro, daba ese dato solo. Hemos conseguido 3,7 millones de euros de contratos con empresas. El último año que yo estuve en el rectorado hubo 11 y pico millones de euros con empresas. Ese dato no lo dio, por cierto. Eso es lo que ha pasado. Evidentemente que en mitad ha habido una crisis, evidentemente. Pero mientras tanto que en muchas universidades la oficina de transferencia de resultados de investigación, que son los profesionales que se dedican a recorrer la región y fuera de la región, a vender lo que hace la universidad, decidieron reforzar sus oficinas para así ser más competitivos, tener más capacidad de llegada, nosotros lo que hicimos es despedir de los 11 personas que estaban trabajando en la oficina a 9 y quedarnos con 2. 3, se ha incorporado otra persona ahora. Castilla-La Mancha es Castilla-La Mancha, que esto no es La Rioja. Con 2 personas no se puede cubrir un territorio como el de Castilla-La Mancha. Es decir, indudablemente que ha habido una crisis y eso ha afectado a toda la universidad española en su capacidad de captación de fondos de la empresa. Pero mientras tanto que las bajadas en las universidades españolas han sido del 10, del 20%, la nuestra ha sido la que ha sido. Es lo mismo, sigo diciendo. O sea, si llegó un momento que se apostó por recortar en todo, incluso en aquello que se podía autofinanciar. ¿Por ejemplo? La transferencia. Porque la transferencia, la universidad se queda con una parte de dinero, y además es justo, de lo que se firma, una parte va para financiar la investigación y una pequeña parte, pero importante, va para financiar la universidad. Con lo cual, la universidad ha recaudado, al perder esos millones de euros, ha recaudado menos. Con ese dinero se podría haber pagado los sueldos de las personas que estaban buscando transferencia. Quiero decir que, claro, sí, indudablemente que había que recortar, sobre todo después de haber admitido un presupuesto de 98 millones. Pero que tampoco... Dentro de lo recortado de ese presupuesto, ¿considera que usted lo habría manejado de una manera muy distinta a la que se ha empleado en estos años? ¿Se ha priorizado bien ese dinero? No, yo pienso que se ha recortado en todo sin entrar a priorizar. O sea, sin entrar a gobernar. A tomar decisiones que puedes tener más críticos. Que es decir, mira, esto es más fundamental para la universidad, esto es menos fundamental. No, se ha hecho en general una reducción lineal de todos los gastos. Y los departamentos y los centros nos hemos visto con presupuestos imposibles directamente. Y entonces, gran parte de ello se ha solucionado con el voluntarismo del profesorado. Yo puedo contar de profesorado que ha sido... Ahí sí ha habido imaginación. Ha habido voluntad, pero voluntad personal. Yo conozco profesorado que ha seguido visitando institutos pagándose del bolsillo la gasolina de los viajes. Porque la institución no lo hacía y ellos consideraban que había que hacerlo.
Se han hecho olimpiadas de informática, olimpiadas de física, casi sin ninguna cobertura institucional. Porque llevábamos haciéndolas 15 años y no íbamos a dejar de hacerlas porque la universidad decidiera que no era prioritario. En eso ha habido un sacrificio de mucho profesorado y de mucho personal de administración y servicios más allá de lo que la gente se puede plantear. Porque no nos olvidemos que ser profesor principalmente debe ser vocacional. Uno se lo debe pasar bien en el aula. Y si no se lo pasa bien en el aula dando clase, se lo tiene que hacer mirar. O sea, uno debe disfrutar con esa función. Porque igual que ser médico, por ejemplo, es vocacional. Pues lo mismo. Y ese sacrificio en el profesorado, claro que ha existido. Y en mucho personal de administración y servicios. Pero el problema es que al final los títulos que se imparten, los máster, las acciones culturales que atraen a la gente al campus, eso no es una decisión del profesor de a pie. Últimamente el profesor Collado ha lanzado algún mensaje como que yo estoy criticando a la institución. No, yo no estoy criticando a la institución. Yo estoy criticando al gobierno de la institución, que no es lo mismo. Ya ha habido algún político en este país que cuando lo han denunciado a él ha dicho es que están criticando a mi comunidad autónoma. No, oiga, no confundamos. No confundamos. ¿Cree que saldrán más nombres, además del suyo, bastantes más, como sucedió en esa otra convocatoria? No lo sé, somos decenas de catedráticos, sí, la única condición es ser catedrático. No parece como muy favorable para que cualquiera se anime, ¿no? Claro, por lo menos hay que pensárselo. Sí, es un panorama complicado. Pero bueno, indudablemente hay muchos compañeros que están perfectamente capacitados, no solo legalmente, sino con capacidad, con experiencia, y no tengo ninguna duda, con ilusión para intentar el camino. No lo sé, la verdad. En estos momentos no se ha oído ningún otro movimiento, pero bueno, la última vez, en las últimas horas, llegaron a presentarse candidatos que no se había oído nada hasta esas horas, que están en su perfecto derecho. Y ojalá que el que gane, sea el que sea, y sea aunque sea por el 0,3%, esté inspirado, ilusionado, tenga imaginación y la suficiente creatividad para hacer universidad. Sería lógico pensar que el actual rector va a optar a la reelección. Además, ha hablado también de proyectos, incluso de financiación, a bastantes años vista, mirando el horizonte de 2020. Eso hace suponer que quiere seguir adelante. Sí, hombre, cuando uno habla a escasas semanas del final de su mandato, de lo que se va a hacer 6 años después, pues hace pensar que tiene intención de seguir. Pero ayer mismo él en Ciudad Real dijo que no era el momento de hacerlo público, luego no lo sé. No lo sé. Me figuro que sí. ¿Los alumnos qué le dicen? Los alumnos es un colectivo difícil, sobre todo porque estamos hablando de un gran colectivo repartido en 6 ciudades, que como siempre digo, esto con todos los respetos a mis compañeros de la Universidad de La Rioja, no es la Universidad de La Rioja, es una universidad extendida por muchos miles de kilómetros cuadrados. Pero los alumnos en general están muy convencidos, con los que he hablado, de que es necesario un cambio, de que es necesario otra actitud, de que es necesario que seamos más cercanos, más competitivos, más activos. Volveremos a hablar, seguro, en poco tiempo, de cómo van las cosas, si ha habido algún otro valiente, si de momento se postula como el único. Es interesante, sin duda, lo que se plantea estos próximos meses en la Universidad Regional, qué tan importante es para cualquier sociedad y, como no, para la de Castilla-La Mancha. Un placer. Muchísimas gracias. Vamos a ser unos meses apasionantes, no solo por la universidad, sino también, por muchos otros temas en este país. Van a ser unos meses apasionantes. Parece que todo se pone de acuerdo. Y así, pues, de una tacada nos ponemos en marcha y hacemos cambios en diferentes frentes, todos ellos importantes, como no también el universitario. Aquí hemos tenido el protagonista de momento, que es el único que ha anunciado esa candidatura a optar al rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, don Francisco José Quílez Flor. Suele venir de vez en cuando por aquí, siempre es un gusto conversar con él, y hoy nos ha hablado pues de esas pinceladas en lo que todavía
es un esbozo de lo que querría conseguir para la universidad regional. Habrá mucho que debatir sobre ello y que profundizar en nuevas citas, en encuentros digitales como este, que les invito a ver cuantas veces quieran, como saben, a través de la web www.lacerca.com.